Poliarquía, buenas noches, gracias por venir. Bueno, uno si lo piensa en términos de lo que está pasando con la economía y la marcha de mañana, ¿podría ser peor la reacción de los gremios? Sí, a mí me parece que se está cumpliendo con una especie de pauta que ha caracterizado a la Argentina durante mucho tiempo, que es que el peronismo y el movimiento sindical organizado funcionan como amortiguadores de la violencia social. Eso ya viene desde los orígenes del peronismo. Es decir, el peronismo significa en un sentido una sublimación de la lucha obrera a través de formas organizadas, administradas, vinculadas con el Estado, etc. Déjale de lado la perspectiva de una revuelta, una protesta violenta. Y yo sumaría esto. O sea, que es para el gobierno una válvula de escape, una protesta social que sí. se desarrolle de una manera contenida. Exacto. Y yo sumaría esto a los movimientos sociales. Si nosotros recordamos diciembre del año pasado, con toda la conflictividad en la calle, los grupos que, digamos, ejercieron la violencia callejera fueron minúsculos. Y los grandes grupos y los grandes movimientos sociales dieron vuelta y se volvieron. Y ahí otra vez... Ahí yo veo también cierta tutela seguramente del Papa y de la Iglesia. Es como decir, bueno, la protesta está, el malestar está, pero esto se canaliza de alguna manera. Ahora, esta función amortiguadora del movimiento sindical y del peronismo a veces no se ve, a veces no se reconoce, pero yo creo que efectivamente está y permite procesar estos conflictos de esta manera. Claro. Ahí, ¿no? Por supuesto, también me parece una división interna, que cuando el peronismo está dividido, los sindicatos están divididos, o la CGT, la conducción por lo menos queda dividida, y esto hace también que haya, ¿no? Moyano seguramente querría medidas de fuerza más contundentes. Pero yo te diría también una cosa. El peronismo, cuando decimos el peronismo podríamos preguntar qué estamos diciendo. Las distintas fracciones del peronismo están viendo la posibilidad de regresar al gobierno, regresar al poder. Entonces, yo creo que eso mantiene las divisiones del peronismo también relativizadas. Es como yo te dijera, cada uno va a marcar territorio, pero no lo va a hacer de una manera desbocada, porque de alguna manera están previendo la posibilidad de confluir todos en un nuevo escenario político donde alguna de esas fracciones puede volver al gobierno, volver al poder. Claro. Entonces me parece que eso también hace que la diferencia del peronismo, fíjate, Cristina, que yo suelo decir, está en una de sus fases que yo llamo la fase herbívora. Cristina está en silencio y todos los que relatan encuentros con ellos encuentran una mujer receptiva, dispuesta a acordar, etc. Sí, le preguntaba yo la semana pasada a Alberto Fernández y dijo, bueno, si podría venir una venganza, ¿qué pasaría? Y dice, no, si fuese así yo no estaría de vuelta con ella. Bueno, ese es el punto. Vos recordás que cuando Cristina hizo la campaña de 2007, también se decía que venía una Cristina más institucionalista, más dialoguista, que iba de alguna manera a superar la tosquedad de su marido. Total. Bueno, pero quiero decirte, cada uno de estos actores del peronismo se está moviendo con moderación, mandan sus mensajes. Uñac gana y dice, he aquí que nos reunimos todo el peronismo en San Juan, ofrezco, no lo dice así, este know-how se lo ofrezco al peronismo nacional si llegamos a una conclusión. Acá hay un punto importante, María. Si el peronismo condensara su oferta electoral en una sola candidatura, sus chances se potencian mucho. Pero además estamos en otras. ¿Que no sea la de Cristina Fernández Kirchner? No, acá como no sabemos y como estamos, decíamos recién fuera de cámara, para mí esta es una de las elecciones presidenciales a pocos meses con más incógnita que yo recuerdo. ¿Vos? Sí, del 83 para acá. Bueno, y yo te diría que sí, porque hay un tema también. Vos no te olvides que... 2003 tuvo lo suyo. 2003 tuvo lo suyo por las 5 candidaturas, pero algunas certezas teníamos. Teníamos la certeza de que Menem iba a salir primero y sin embargo nunca iba a ganar un balotaje. En fin, aquí hay, ¿cómo te voy a decir? Hay un punto también que yo creo que atañe al peronismo, que no sé si se visualiza mucho. Esta es mi hipótesis. El peronismo, a lo largo de su historia, uno puede decir, bueno, hay un peronismo peronista, un peronismo de los sindicatos, de los líderes territoriales, de la liturgia, de políticos
como Cafiero, ¿no es cierto?, de sindicalistas como muchos de los sindicalistas que hay, como Rucci, bueno, el peronismo peronista. Este peronismo peronista a lo largo de los 70 y pico de años tuvo desviaciones. Algunas fueron trágicas. Uno puede decir los montoneros es una desviación del peronismo. Se reivindicaban como peronistas, pero era una desviación. Luego hubo otra desviación, que es la de Menem, ¿no es cierto? Un líder peronista que implementa una política neoliberal. Yo creo que el kirchnerismo fue la tercera desviación. Ahora, el punto es que los montoneros terminaron trágicamente, Menem desapareció, pero esta tercera desviación, comillas, que es el kirchnerismo, goza de buena salud. Tiene un tercio, entre un 25% y una tercera parte de los votos a nivel nacional. Y la figura de Cristina Kirchner, más allá de las valoraciones éticas que podemos hacer, es una líder política de escuela que está ahí insertada. Entonces, el peronismo le cuesta mucho interpretar esto. ¿Qué hacemos con Cristina? Claro. ¿Qué hacemos con Cristina? Porque lo natural hubiera sido que Cristina caducara, se retirara 12 años. Caducara. Lo que pasa, yo pensaba también en nuestra Constitución, en Estados Unidos, que está muy copiada la Constitución norteamericana, en Estados Unidos por tradición son 2 mandatos y a su casa. No está explícitamente prohibido, pero nadie se le ocurriría. Nadie se le ocurriría, ni a Barack Obama, ni a Bill Clinton, y Obama hoy sería un líder bastante popular. Esperemos que a Trump no se le ocurra. Esperemos que a Trump, pero acá Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ya tuvo los 2 mandatos de la Constitución y como Menem antes, se toma un periodo y dice, bueno, entonces acá es como que no terminan de correr de la escena. No terminan de correrse de la escena. Y los políticos en general en la Argentina, en todos lados, muestran un afán de poder y para obtener ese objetivo implementan una serie de estrategias. Una de las estrategias es fomentar la grieta. Uno también se podría... Eso es Macri. Eso es Macri, sí, básicamente es Macri. Esa es la instrucción comunicacional. De Durán Barba. Supongo que es de Durán Barba, supongo que es de su equipo de comunicación. Atención, del otro lado hay una relación especular, porque si uno habla con los dirigentes K o los militantes más, ¿cómo decir?, profundos, ellos dicen, este caos se lo debemos a Macri, a gente como Macri, Macri es un rico que vino a... Es decir, hay una visión de los dos lados, como diciendo, el otro no entra en mi programa, no entra en mi proyecto. Es el famoso tema, son 2 países. Son 2 países. Bueno, ese tipo de enfrentamiento político no es que lo inventó ni el PRO, ni lo inventó el kirchnerismo. Es una forma de enfrentamiento bastante característica. La pregunta es si la situación económica de la Argentina, que es gravísima, y la situación social, que es gravísima, da para esto. O sea, Argentina es un país que se da lujos que en realidad no puede financiar. Se da el lujo de tener una conciencia extraordinaria de derechos, ¿no es cierto?, y de aspiraciones que al final no se la puede financiar. ¿No se estará dando el lujo de una guerra electoral que es contraproducente en un contexto donde tenemos una situación económica crítica, tenemos 1/3 de pobres y entre los menores de 14 años, entre los niños, casi 1 de cada 2... Entonces, ahí viene la pregunta y ahí viene la reflexión. Ahora, por cierto, que hay ahí una tercera posición, que es el llamado peronismo federal. Massa acaba de hablar ayer y decir que llama a la convocatoria, al pacto de la Todos están convocando, pero ninguno se quiere bajar, porque, viste, Labaña convoca una alianza amplia, pero no se baja. Massa convoca, pero no se baja, y Cristina Fernández de Kirchner no sabemos te voy a decir algo. Ahora, ¿qué está habilitando las fantasías de la mayor parte? Le está habilitando sondeos, que para mí todavía son un poco prematuros, pero que dicen que casi todos ellos le ganarían un balotaje al presidente. Entonces, cada uno de estos políticos, pues imagina que llevan su carpeta 5 encuestas que dicen, yo también le gano a Mauricio. Claro. Y bueno, con eso, ¿no es cierto?, es muy difícil acordar, porque vos te tenés que sentar y decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ahora, ¿qué tiene previsto el sistema? Ir a la PASO. ¿No es cierto? Pero la PASO, si cada uno se presenta por separado, no sirve de nada. No, bueno, eso hay que verlo, ¿no es cierto? Creo que hay un cierto consenso, si es que hubiera, porque hay otros que te dicen... De que nos medimos en la PASO y después me bajo. O sea, sí, hacer como si también hay algunos que dicen, hablemos de la PASO, ante la PASO
arreglamos. Por Vamos ejemplo, hasta agosto, vemos cómo está la foto en agosto y ahí tomamos las decisiones para octubre. parece que en el diálogo Schiaretti-Labaña, Schiaretti habría dicho, bueno, tenemos que ir interna, pero tenemos tiempo, hay que seguir conversando, ¿no es cierto? Es el famoso matrimonio, es una larga conversación, hay que seguir hablando. Entonces, primero hay que esperar. Ahora, hay una cosa que aparece clara, que es lo siguiente. ¿Cuáles son las novedades del mes de marzo? Yo diría que en términos políticos electorales hay dos. A ver. Una es... Labaña no apareció más. Una es, en primer lugar, que el gobierno, a diferencia de lo que esperaba, obtiene unos indicadores muy bajos, entre los peores de su ciclo, y en términos de expectativas y de aprobación de gobierno, desplomado, de los peores en muchos años. Sí. Muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, el surgimiento de Labaña como alternativa, pero vuelvo a decirte, una habilitación de todos. Es decir, cuando Labaña plantea, no hagamos una interna, busquemos la unidad, la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿y cuál sería el incentivo de figura como Massa, como Urtubey, como Uñac, que no creo que participe? ¿Por qué me bajo si yo también tendría chances si llego a lograr llegar a la segunda vuelta? Ahora, Labaña está planteando una cuestión que tiene que ver con un consenso, pensando post-10 de diciembre. Me parece que ahí está. Entonces también ahí hay una competencia por quién convoca mejor a la unidad. ¿No es cierto? Hay dos actores que se están enfrentando y otros dos, uno es Labaña, el otro es Massa, que están llamando a la unidad. Yo te diría que es paradójico, ¿no es cierto? Dos que llaman a la unidad y la competencia es quién es el que mejor nos uniría. Y los otros dos, quién de los dos mejor nos separaría. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Ahora te agrego algo. Cuando vos has tenido la movilidad de no preguntarme número, pero te voy a decir uno. Cuando uno pregunta el voto seguro, el voto probable y el rechazo de cada una de estas tres fuerzas, el voto seguro del gobierno y de Cristina está entre 20 y 25 puntos. El seguro. La gente dice, voy a hacer. El que no pase lo que pase, el rechazo, nunca te voy a votar, está en el orden del 50% para cada uno. El de Cristina Kirchner bajó. Un poquito, pero te quiero decir, un poco, pero digamos, estructuralmente lo mismo. Ahora, cuando vos preguntás peronismo federal, te aparece un voto seguro menor, pero un voto probable mayor. Lo que nosotros llamamos el piso, que es lo menor, y el techo, que es lo probable. Nunca obtenés tu piso más tu techo, porque entonces... Pero es interesante ver que el peronismo federal tiene más votantes probables. Para mí eso le da una dinámica que yo creo que debería preocupar a las otras dos fuerzas. Ahora, las incógnitas son muchísimas. ¿Por qué? Me quedo con eso, me quedo pensando. Decís que es la elección más impredecible de las que tuvimos el 83 para acá. Yo te diría que sí, te agrego algo. Creo que es impredecible y te voy a decir una cosa que es un poco escandalosa para mi profesión, porque además yo creo que vamos a tener dificultad para medir esto. Vamos a tener dificultad. ¿Qué se nota cuando uno encuesta? Se nota rechazo, se nota hastío, se nota cansancio, se nota... ¿cierto? Entonces, que fue muy rápida, me imagino, la decepción del votante que fue a votar a Macri, que no era ese núcleo duro, se decepcionó rápido. Bueno, lo que pasa es que también hay que ver, María, cómo se construyen los consensos cuando hay balotaje. Claro. Vos tenés el famoso núcleo duro, 20 puntos, 25 puntos. De 25 tenés que duplicar. A medida que agregás adhesiones, disminuye la intensidad. Entonces... Claro. El que se sumó a Macri en la segunda vuelta. Claro. Ahora, el gobierno, sin embargo, tuvo su momento estelar. 2017. Sí, pero lo tuvo asociado a una estrategia, que es la estrategia que llamó el gradualismo. Yo ahí veo una visión interesante. El presidente dice, tenemos que modificar una cantidad de conductas, pero esta es una cuestión cultural, lo vamos a ir haciendo gradualmente. En ese gradualismo, que consistía en bajar poquito el gasto público o de a poquito, subir de a poquito las tarifas, ajustar, la gente aceptó, la clase media aceptó, porque además, por supuesto, eso se hizo con el dólar, atrasando el dólar. Sí, pisado el dólar. Pisado el dólar, quiere decir valorizándose los ingresos, favoreciéndose el consumo. Esa fue la etapa estelar. Cuando se quiebra
el gradualismo, el año pasado, se quiebra el amor porque viene la crudeza del ajuste. Y ahí me parece, a Macri en persona le juega en contra, porque, y eso se ve en los focus, reaparece el tan temido, ¿cierto?, empresario que viene del mundo. Yo escuchaba hace un tiempo focus groups y la gente dice, no, pero Macri es un empresario. Si las cosas van bien, un empresario es alguien moderno, con iniciativa, con esto. En cuanto a la cosa más mal, un empresario es alguien que merece este comentario. Y los empresarios, cuando las cosas van mal, ajustan la empresa. Si tenés un empresario al frente, va a ajustar el país. Entonces, esta parte le juega en contra. Yo recuerdo la política española, cuando Felipe González ajustaba, era el partido de los trabajadores el que ajustaba. Cuando Macri ajusta, es el partido de los ricos. Claro. Reaparece, más allá de si eso es cierto o no es cierto, reaparece eso. Entonces, ahí hay una diferencia grande con María Eugenia Vidal, que la gente dice, no, pero ella es de los nuestros. Otra empatía. Es otra empatía. Gracias por haber estado acá, siempre es interesante escucharte. Por favor, un gusto. Ya volvemos, vamos a hablar un poco de economía, que es un poco el trasfondo fundamental de todo este debate electoral.